Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Vamos a empezar, Leo. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Cayó una carta. Tenemos lo que es la carta del 8 de espadas, Leo. ¿Hay algo que te preocupa? ¿O simplemente estás teniendo un sueño repetitivo constantemente? Y el otro mensaje puede ser que tú estás sintiendo una conexión con una persona muy especial. Pero sobre todo, Leo, siento que algo te preocupa. ¿Por qué? Porque esta carta me recuerda, no sé si te ha pasado alguna vez en la cual estás todo el día pensando en una cosa y cuando te vas a dormir sigues pensando en lo mismo, mi querido Leo. Hay algo que te está quitando el sueño, hay algo que te pone nervioso, nerviosa. Vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver signos, que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver signos. Piscis o Acuario, Aries, Piscis o Acuario, Cáncer, Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, mi querido Leo. Vamos a ver iniciales. Ha caído 2. La letra G, la letra Z, la letra C y la letra R. Muy bien. Vamos a continuar con el mismo mazo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. Esta carta. Tenemos lo que es la carta del 6 de copas, Leo. Veo mucha soledad. Veo que estás como un poco aislado, aislada de los demás. O de repente tú me dices, Richard, como que tu entorno no te entiende. O quizás te preguntas qué va a ser de ti en el futuro, Leo. Porque si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que se va a dormir, pero está llevando consigo lo que es un pensamiento que lo está atormentando. Pero aquí hay un personaje que está despierto en la madrugada. Entonces, quiere decir, mi querido Leo, que alguno de ustedes, esta situación está causando nerviosismo, está causando soledad, aislamiento, Leo. Como que ya no sabes en quién confiar, como que a lo mejor de repente las personas de tu entorno no te entienden o no aceptan quizás tu forma de ver la vida, de vivir la vida también. Porque este personaje, si tú lo miras, sea hombre o sea mujer, no ves otra alma que esté a su costado. Estás solo, estás sola. Eres como un alma incomprendida, incomprendido, Leo. O de repente ya no sabes a quién confiar tus más íntimos secretos o tus deseos, tus anhelos también. ¿Por qué no? Vamos acá más cartitas, Leo. Tenemos lo que es la carta del as de bastos. Siento, mi querido Leo, que esta situación te lleva a una soledad. Parece, mi querido Leo, que tú me dices, Richard, ya no confío ni en mi entorno, ya no quiero confiar ni en el amor. Persona que conozco siento como que me está mintiendo. O de repente tu preocupación, Leo, es si nunca vas a encontrar a la persona correcta en tu vida, Leo. Siento como que no terminas de congeniar bien con los demás. Siento como que hay un choque con los demás, Leo. Puede ser por tu carácter, tu personalidad, o de repente me dice, Richard, en estos momentos parece como que todo el mundo me da la espalda, porque me salen cartas de aislamiento, Leo, de aislamiento. O tú de repente, Leo, quizás también es el caso que me diga, Richard, yo siempre he hecho lo mejor para los demás, para mi relación, para mi pareja,
pero siempre he sido como traicionado, traicionada. O simplemente me he llevado lo que es una decepción que ya no quiero volver a confiar otra vez lo que es en las relaciones. Vamos a sacar más cartas. A ver, Leo. Vamos a ver, Leo. Vamos a ver. 2 cartas. ¿Qué me dicen? La carta del Rey de Copas y al costado la carta del As de Pentáculos. Aquí yo veo, Leo, que alguno de ustedes posiblemente te atrae a alguien, te gusta a alguien, ¿vale? Siento que esta persona para ti es especial. Te gusta su forma de ser, de repente, yo qué sé, su carisma, su carácter, su belleza. Te gusta mucho esta persona. Pero lamentablemente, aquí me sale la carta del As de Pentáculos. Mire esos ojos. La carta del As de Pentáculos nos están diciendo, esta persona que a ti te gusta, posiblemente comparte intereses con otra persona. A lo mejor esta persona, cariño, no obtiene su libertad. ¿Por qué? Porque hay personas que dependen de él o de ella, Leo. Para algunos, puede ser que este personaje esté intentando separarse, divorciarse, pero las cosas no se le ponen fácil. ¿Por qué? Porque no le conviene a la otra persona. Sabe que va a perder mucho dinero. Para otros, Leo, a lo mejor ellos son, como se dice, un pilar muy importante para su familia, aportan de una forma económica y por eso que no obtienen su libertad, por eso que de repente tú para ellos eres su enemigo. El otro mensaje también, Leo, puede ser que también el entorno quizás te dice, ¿por qué vas a estar con esa persona? No te conviene esa persona es así, esa persona es asá. ¿Sabe por qué te dicen esto, Leo? Porque ellos saben que esa persona, cariño, vale mucho. Y posiblemente están tratando de enredarte, de confundirte, para que le dejes el camino libre para ellos. Cuidado, Leo, cuidado. ¿Por qué te digo cuidado? Porque parece como que hay una persona que es para ti, pero muchos y muchas quieren también tenerle en su vida. Cariño, cuidado, Leo, cuidado. No te van a poner las cosas tan fácil. No, te van a poner obstáculos. Siempre va a haber obstáculos. Siempre va a haber trabas. Porque lo quieren para ellos. Vamos a sacar más cartas, cariño. Vamos a ver. A lo mejor tú me dices, Richard, la familia no está de acuerdo con la relación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de repente la familia dice, si se va con Leo, ¿quién me va a dar la pensión? ¿De dónde voy a sacar apoyo económico? Etcétera, etcétera. Tenemos lo que es la carta del juicio, Leo. Para muchos de ustedes es como que estuvieras esperando su libertad. Algunos de ellos posiblemente tienen que hacer algún tipo de trámite relacionado con el divorcio, porque tenemos lo que es la carta del juicio. Pero fíjate, esta persona, sea hombre o sea mujer, no le va a poner tan fácilmente su libertad. ¿Te gusta una persona que lamentablemente arrastra algo del pasado? Sientes química, sientes atracción con una persona pero que arrastra algo del pasado. Ya no hay amor entre ellos. No hay sentimientos entre ellos, pero es el dinero. Es la conveniencia, la parte económica, porque esta carta es la carta del As de Pentáculos, mi querido Leo. Vamos a ver qué más me dicen, Leo. Vamos a ver. La carta del 7 de espadas. ¿Sabes qué te dice esta persona? Yo siempre voy a ser tu fantasma. Yo nunca voy a permitir que estés con él o con ella. Porque lo que tú me estás haciendo daño. Esta persona, cariño, a lo mejor ustedes han aparecido cuando ya la relación no marchaba bien. Pero esta persona es como que te declara la guerra. Porque aquí hay un personaje que quiere abrazarte, pero atrás hay una novia.
Y esa novia, cariño, no acepta, o ese novio no acepta que esté contigo. No sé por qué siento, Leo, que inclusive ellos dicen que esté con cualquiera, menos contigo, Leo. A ti te ha puesto lo que es una cruz. Te ha puesto una cruz, Leo. No quiere que esté contigo. Va a querer que esté con cualquiera, menos contigo. Voy a tomar mi agüita, cariño. Muy bien. Vamos a ver, Leo, qué me dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Leo, vamos a ver. Esta conexión de esa persona que no quiere que tú seas feliz, puede ser su ex, puede ser familia, puede ser entornos. Resistencia. El número 32 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Muchos de ustedes, Leo, posiblemente ya ha habido un enfrentamiento con los suyos, de ellos, con la familia, o con su entorno, con su ex. Ha habido un enfrentamiento ya. Aquí yo veo que te han hecho cargamontón. Ha habido un reclamo, pero te dice resistencia, Leo. Si esto no te ha pasado, Leo, que no te llame la atención, no digo a todos, pero a un grupo muy grande, que en el transcurso de las semanas, recuerden que yo siempre pongo 3 meses máximo. Estamos finales de febrero, marzo, abril, mayo, finales de mayo máximo. Tú vas a tener un choque, un enfrentamiento, una discusión en base a esa persona, en base a esa relación. Alguien te reclama, Leo. Alguien te culpa de todo, Leo. Pero está relacionado con la persona de tu interés. Está relacionado con tu entorno. Aquí veo una discusión. Aquí veo que todo el mundo te va a hacer cargamontón, Leo. Todo el mundo. Entonces, te recomiendo que te vayas preparando mentalmente. Te recomiendo esto, Leo, porque siento que no solamente tú vas a tener un enfrentamiento con una persona, sino son muchos. Hay un grupo muy grande que te reclama. Respuesta en el tarot egipcio, vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Leo. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del Papa es un sí, Aries. Opción 2, la carta del ermitaño es un no, Virgo. A ver qué me quiere decir el tarot Z, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Leo. Que Dios y el universo me ayude, Leo. Tenemos lo que es la carta del as de pentáculos. Al costado, la carta del 8 de pentáculos. Algunos de ustedes que posiblemente están teniendo problemas económicos, alguna deuda, alguna pérdida económica, aparece alguien para ayudarte, Leo. Alguien te ayuda. Puede ser quizás de una forma directa, te da dinero, o te va a hablar de un proyecto, de un trabajo. Pero alguien te va a ayudar en tu recuperación económica. La carta del 8 de oros está mirando lo que es a la carta del as de pentáculos. Y al costado la carta del 5 de oros. Mis sospechas se han acertado aquí. Vale. El otro punto, Leo. Vas a tener algún tipo de choque también con una persona que te reclama posiblemente algo relacionado con el dinero o propiedades. Hay una persona que te va a decir quizás tú ganas más. A lo mejor esta persona te va a decir
tienes que darme mi parte. También puede ser el caso. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, mira, aquí tú te estás recuperando económicamente, pero al costado tenemos lo que es la carta del 8 de oros. Aquí veo una persona con mucho carácter, una persona con mucha fuerza. Y esta persona, cariño, no te va a dejar en paz. No. Si tú estás en un juicio, posiblemente, y si las leyes salen a tu favor, esa persona no se va a quedar con los brazos cruzados. O si tú de repente, cariño, me dices, yo he empezado una relación, una historia con alguien, la familia, especialmente la familia o la madre de ellos, a lo mejor te hace un comentario que tú estás con él o con ella por interés, por dinero, Leo. Siento que muchas personas te van a hacer quedar mal, cariño. No sé por qué tengo esa intuición que a lo mejor su entorno, la familia de ellos, piensan de que tú eres una persona interesada o interesado, o que quizás tú no estás a la altura de sus hijos, Leo. Porque constantemente me hablan el tema económico. O de repente la pareja que se está divorciando esta persona posiblemente te va a decir de que tú eres una interesada. Constantemente te está atacando, constantemente está hablando mal de ti. En estos momentos, muchos de ustedes se están quedando como los oportunistas, como los interesados en esta historia. Vamos acá más cartitas. Vamos a ver. Hay un reclamo. Acá hay un reclamo. Este mensaje, Leo, llévalo también lo que es en la parte laboral. A lo mejor vas a tener algún tipo de problema relacionado con la parte económica, con el dinero. Puede ser el caso, cariño. La carta del 9 de espadas. Siento que esta persona te va a decir, tú eres culpable para que mi hijo esté en depresión. Tú eres culpable para que mi familia esté prácticamente con problemas. Por tu culpa estoy enfermo, enferma. Te va a culpar de algo, Leo. Mira, te culpa de algo, Leo. Te va a sacar en cara muchas cosas. Porque si te das cuenta, la carta del 9 de espadas está arrastrando a un personaje. Esta persona te va a decir, por tu culpa estoy enfermo, estoy enferma. Por tu culpa mi mamá se enfermó. O por tu culpa mi familia marchó al otro plano terrenal. Eres tú quien está destruyendo mi hogar. Eres tú quien está destruyendo la tranquilidad de mi familia. Eres lo peor, te va a decir esta persona. Te va a culpar, te va a culpar. Constantemente veo que hay una persona o hay un grupo de personas que te va a culpar. Que te va a decir que tú has sido causante, quizá de repente para el divorcio, para la separación, para el problema legal, para que su familia tenga problemas, para que se enfermen, para que partan de esta tierra. Alguien te va a culpar, Leo. Alguien te culpa. ¿Ves? Mira, y al costado de la carta del 9 de espadas sale la carta de la muerte, Leo. Hay una persona, Leo, que te va a culpar de que ellos perdieron la vida por tu culpa, Leo. Prepárate, prepárate, cariño. Dentro de 3 meses, transcurso, vale cuenta, 3 días, 3 semanas o 3 meses. Alguien te culpa, o toma mi agüita. ¿Por qué? Porque aquí hay un personaje que está arrastrando un cuerpo, Leo. Es como si fuera la muerte, ¿no? Y aquí te lo confirma, cariño. O esta persona se deprime, o esta persona se enferma, esta persona parte de esta vida y te lo culpan, te señalan a ti, Leo, a ti. Tú te vas a sentir mal. Ya desde un principio las cartas están diciendo que se vaya preparando, Leo. Porque van a decir, Leo se metió por interés, Leo me pedía mucho dinero, Leo es mala persona, por tu culpa se murió mi papá, por tu culpa se murió mi mamá, mis entornos, mi familia. Te van a culpar de algo, Leo. Prepárate, cariño, prepárate. Vamos a ver las características que me quieren decir. Que Dios y el universo me ayude
Que Dios y el universo me ayuden. Vaya desenlace, por eso que aquí hay un reclamo. Mira estas cartas, cariño. Aquí te reclaman de algo, te acusan de algo, te señalan de algo, Leo. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Resiste. La carta del 4 de oros. Algunos de ustedes posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Hay una persona de piel morena o piel trigueña que a lo mejor te tiene lo que es una deuda. Esta persona tiene dinero, pero simplemente no te lo quiere dar. Vamos a ver, puede ser que su trabajo está relacionado con la inmobiliaria, a lo mejor trabaja lo que es en un mercado, un centro comercial, o una persona que está viajando constantemente o hace préstamo de dinero. La carta del 6 de bastos. Muchos de ellos también pueden ser personas de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Una persona que en estos momentos no tiene contacto con ustedes, te da la espalda. Esta persona puede ser delgado, delgada, con textura normal, cabello largo, ondeado, rojo, castaño, negro, natural o pintado. Es una persona, mi querido Leo, que escucha a todo el mundo, menos a ti. Menos a ti, perdón. Menos a ti, cariño. Vamos a ver. La carta del mago. Algunos de ustedes posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente un Aries. Me dicen, esta persona puede ser de cabello negro, que tenga canas, delgado o delgada. De repente tiene tatuaje en algún lugar de su cuerpo también. A lo mejor es una persona que tiene un título profesional, puede ser también tu jefe, tu jefa, o de repente tu profesor, tu profesora, o vosotros estudian juntos. Por algún motivo esta persona no te mira la cara. Parece como que tú estuvieras esperando más de ellos, pero hay algo que pasa aquí. O está avergonzado, avergonzada, o no te mira la cara, Leo. La carta del 3 de espadas. Puede ser que llevas algún tipo de decepción de parte de ellos, o tú estás lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, o tienes algún tipo de choque o discusiones o decepciones de personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, cabello rojo, natural o pintado. Bendiciones, mi querido Leo, corazón. Cariño, ahora más que nunca tienes que ser fuerte, porque hay una persona que te va a hacer una acusación muy grave, y que no caiga bajo tu conciencia, porque tú no has hecho nada. Pero esta persona va a decir que por tu culpa ellos, lamentablemente, van a perder la vida, cuando no es así. No es así, Leo, no es así. Tú estás tratando de vivir tranquilo, de vivir en paz. Entonces, encomiéndate a Dios, encomiéndate al universo, a los ángeles, a los arcángeles que te protejan. Hasta la vista, cariño. Sé feliz. Gracias por tu apoyo.